Buenas noches, iglesia. Que Dios te bendiga en esta hora. Es un privilegio verdadero que tengo poder compartir la palabra santa en estos 100 días de oración. Gracias al pastor Abreu por la invitación. Privilegio pues poder hablarles a mis hermanos que en esta noche, pues igual que yo, estaremos siendo transformados por la palabra santa de nuestro Dios. Mi nombre es Dilson Puello, para quienes aún no han tenido el privilegio de conocerme, y soy un hijo de Dios. Soy un fiel siervo que trata de ser un instrumento útil en la causa de nuestro Dios. En estos días en los cuales estamos inmersos, muchas cosas vienen a nuestra mente, que si Dios me ama, que si se acuerda de mí, que si Dios es amor, que si esta pandemia ha venido para encontrarme con Él, para yo rehacer mi vida espiritual. Son muchos los elementos que se han venido conjugando en estos días, en la cual yo quiero decirte que es parte de tu vida cristiana atravesar por el valle de sombra de muerte. Pero Dios ha prometido en su infinito amor que no tengas temor alguno, porque Él está con nosotros. Vamos a tener una oración y vamos a ver las promesas que Él tiene para hoy, no para nosotros hoy, que durante todo el día, la noche de hoy y también la mañana de mañana, la tarde de mañana, estaremos meditando en cuanto a lo que tiene que ver con nosotros en esta hora. Les invito a inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos y orar. Oramos. Señor y Dios, gracias te doy porque tu amor es grande, porque nos bendices, porque nos proteges, porque tu palabra ha venido para saltar de vida en nuestro corazón. Y nos permite, oh Dios, que cada elemento que nosotros veamos transitar en esta vida, cada cosa negativa, cada elemento que pretenda hacernos olvidar las grandezas del cielo, pues que tu Santo Espíritu nos ponga en la memoria cómo tú nos has guiado en el pasado, cómo nos guías en el presente y cómo nos guiarás en el futuro. Danos, oh Dios, las pruebas y evidencias de que eres un Dios bueno y que cada vez que nosotros clamamos, tú nos respondes. Así, oh Dios, queremos que tu iglesia en esta hora se llene y se fortalezca de tu gracia. Oramos por tu palabra santa, que nos transforme en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora nosotros queremos analizar un capítulo muy especial de un libro que a mí me encanta muchísimo el estudio del mismo, porque el autor de este libro tiene muchas condiciones que se parecen mucho a mí. En un momento de nuestra vida podemos ser personas difíciles, de un carácter fuerte, pero una vez que Cristo llega a nuestro corazón, las cosas cambian. Estoy hablando del libro de Juan. Juan, en algún momento de su historia, era llamado como el hijo del trueno. Y eso significa que él no tenía un carácter bueno, ni su padre tenía un carácter bueno, y entonces, al ser catalogado como tal, dice que una vez que Jesús llega a su vida y por 3 años y medio le enseña el camino de la verdad, al final de su historia, ya él no es llamado más el hijo del trueno, sino el discípulo amado. Por eso él en sus cartas habla tan profundamente del amor de Cristo y cómo Él transforma los corazones de aquellos que de todo corazón le buscan y le son fieles. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, en su capítulo 15. Un capítulo maravilloso que nos recordará acerca de la vid verdadera y de la unidad que deben tener los hijos de Dios cuando nosotros estamos aferrados fielmente a Él. El texto nos recuerda en el versículo 15:9, la promesa de hoy que nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y nos invita a permanecer en su amor. Los versículos anteriores a este libro, a este capítulo, a este versículo en especial, hablan acerca de algunos eventos que Jesús fue atravesando. Ya se acercaba la hora, el momento de que Él sea apresado y se cumpliera entonces la promesa por la cual Él había venido aquí a la tierra. Y pues en uno de sus conversatorios con sus discípulos, Jesús les recuerda que
Hay un árbol especial que le habla de las promesas y de la tierra donde fluía leche y miel, la Canaán. Pero ahora él está hablando en aspectos del futuro cercano que ellos podían tener, o futuro distante que ellos podían pensar. Le estaba hablando acerca de las acciones que debían hacer para que el reino de los cielos sea una realidad en sus corazones. Jesús le decía a ellos que él era la vid verdadera y ellos eran los pámpanos. Los pámpanos es como ramas. Y entonces nuestro Padre Celestial que está en el cielo es el labrador. El labrador es aquel que poda los árboles, los embellece, quita las malezas a fin de mejorarlos y poderlos poner en actos de bendición para que den más frutos. Como hijo o como ya un nieto de un agricultor, cada vez que pasaba una cosecha especial en el campo, los árboles atravesaban un proceso de podaje en lo cual se quitaba todas las malezas para que entonces vengan cosas nuevas y a su vez traigan esas ramas hermosas, fortalecidas, hojas. Las hojas traigan consigo las flores y las flores entonces trajeran los frutos. Jesús estaba diciendo algo parecido a los discípulos. El texto dice que en esa vid verdadera moraba una esencia de amor, una esencia de alimento. Dice que todo aquel que permanece en él no se secará, sino que éste llevará más frutos, porque atravesará por el proceso de que el Padre lo labrará y lo mejorará. Todo aquel que da fruto, dice la palabra, todo pámpano que en mí lleva frutos, dice que es podado y mejorado, pero aquel que no lleva fruto es cortado y es eliminado. Tú y yo estamos atravesando un proceso difícil hoy, en el cual nosotros estamos siendo probados, tentados en medio de esta crisis. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu fe? ¿Estás tú trabajando conforme a la permanencia en Cristo? A pesar de que ves que todo es negativo en el mundo, Dios está ahí. Y cada momento que Él te permite respirar y vivir es una muestra maravillosa de que Él nos ama. No significa que aquellos que sufren Dios no le ama. Sí, también Dios le ama. Y para ellos hay promesas especiales. Bienaventurados los que sufren, porque recibirán consolación. Hay promesas para todo tipo de personas aquí en este mundo. Y yo quiero recordarte que el Dios de amor nos invita a permanecer unidos en Él. Todo árbol que tiene frutos es porque sus ramas hicieron nacer buenas hojas y sus hojas trajeron consigo flores que a su vez vino con la bendición de traer fruto, y todos estamos llamados a rendir frutos en el reino de los cielos. Es importante que tú y yo recordemos que en este proceso estamos llamados a rendir frutos. En medio de esta crisis, aunque no salgamos a la calle, todos estamos llamados a ser entes de bendición, portador de esperanza. Por eso yo quiero decirte en esta hora que el Dios de amor es el originador del amor, así como tú escuchas. El Dios de amor, quien es amor, es quien origina el amor. Y dice la palabra de Dios que no puede haber un amor más puro como aquel amor que mora dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por ti y por mí. Por eso Jesús, de manera especial en el texto más conocido de la Biblia, que está ubicado en Juan, capítulo 3, versículo 16, por amor a este mundo dio su vida a Jesucristo, dado por el Padre para que todo aquel no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Realmente has pensado en este versículo? Porque muchas veces lo pensamos, lo repetimos, pero como que no vemos los elementos que están aquí. Y Dios nos ofrece muchas cosas maravillosas como la vida eterna. ¿Qué más esperanza tú quieres? Pero Él te dice que para que ese proceso se complete, tú necesitas permanecer en Él. De paso, esa palabra en ese capítulo se repite muchas veces, haciéndose entender que cada vez que en la palabra de Dios una palabra se repite mucho, una bendición especial viene para ti en esta hora. La palabra es permanecer.
Vamos a ver cómo el texto nos va diciendo que necesitamos permanecer. Versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleve fruto, Él lo limpiará para que lleve más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado, la palabra santa de nuestro Dios. Y nos invita a permanecer en Él, y Él entonces en nosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece apegado a la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en Cristo. Repite, yo soy la vid verdadera, y nosotros hoy somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice Dios, a través de su Hijo en su palabra santa. Y luego entonces dice, permaneced en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, será barrido, se secará, se juntará y se quemará, dando intención de lo que le pasará a aquellos que no permanecen unidos al amor de Dios. Serán juntados, dice la palabra de Dios, serán echados en el horno de fuego y allí morirán. Así pasa con ese pámpano que se deja de alimentar de la fuente de vida. Pero si permaneces en mí y mis palabras, dice Jehová, permanecen en nosotros, dice el texto bíblico que tenemos el derecho de pedir todo lo que querramos, y dice la palabra que será hecho. Solamente eso lo puede hacer un Dios que nos ama, cumplirnos en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestros sufrimientos, en medio tal vez de nuestro mal accionar contra Dios. Amarnos es lo que Él ha hecho cada momento por nosotros, entregando incluso su vida, derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados. Entonces el texto dice finalmente, en esto se glorifica Dios, en que nosotros llevemos muchos frutos y así seamos llamados discípulos de Dios. Al final dice el texto, como el Padre me ha amado, hablándole a Cristo, así también Cristo nos ha amado a nosotros y nos invita a permanecer en su amor. La palabra santa hoy ha venido para decirnos muchas cosas que no debemos olvidar. Número 1, Dios es amor. Número 2, dio su vida en favor tuyo y mío para que tengamos vida eterna. En tercer lugar, Él nos invita a no desconectarnos nunca de Él, porque separados de Él no somos nada. Morimos, nos secamos y llegaremos entonces al final de nuestra historia muertos porque no permanecimos en Él. Pero también Él nos recuerda que aún permaneciendo en Él, Él nos poda, quitando nuestras malezas, quitando nuestros temores, quitando nuestro pecado, quitando nuestra haraganería, quitando tal vez nuestros miedos, nuestros temores, para que llevemos más frutos. Y en eso entonces se glorifica a Dios, porque somos llamados sus discípulos. Yo quiero recordarte en esta hora que como iglesia nosotros estamos llamados a ser entes de bendición, que alaben y proclamen al Dios de amor. Así que tanto como en Estados Unidos, como en Europa, como en nuestro país, vemos que hay mucho sufrimiento y nosotros debemos recordar a la gente que pueden permanecer en Cristo Jesús. Brindemos ese ápice de esperanza. Oremos por varios proyectos de construcción que la iglesia ha desarrollado, iglesia y escuelas por el mundo. Oremos para que los fieles hombres de Dios sigan trayendo las primicias que Dios les da, sus diezmos y sus ofrendas. Oremos para que en las islas San Vicente y Granadina, que están enfrentando una sequía terrible en esta pandemia, recuerden y sientan el amor de Dios cubriéndolo como nosotros a cada momento lo sentimos. Oremos para que esta crisis que ha plagado de miedo a muchos de nuestros fieles hermanos pueda desaparecer. No tengan temor alguno, porque recordarán y sabrán y sentirán que Dios está con nosotros.
Oremos para que Dios nos dé discernimiento y entendimiento de las diferencias que hay entre el cumplimiento de las medidas sanitarias que han provisto un gobierno y una aplicación a una falsa adoración. Mucha gente anda en pánico hoy preguntando y queriendo entender qué significa esto, si fue el apocalipsis, si son las bestias, si son las señales finales de las plagas. Y se han olvidado de que Dios ha estado ahí para nosotros en cada momento, y es lo que nos invita, es que nuestra vida debe estar pegada a Él. Apegada a Él. Él dará su Santo Espíritu para nutrirnos, para enseñarnos, para que esto nos redarguya, para que esto nos instruya, para que nos prepare para toda buena obra. Te recuerdo hoy, hermano querido, hermana que me escuchas, joven, niño, que Dios sigue siendo Dios. Que Él no ha dejado un segundo de ser Dios y que está dispuesto a seguir cambiando nuestra historia. Que Dios te bendiga en esta hora. Que ese Dios de amor y Dios de paz ponga en tu corazón la firme esperanza de que aguantemos un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. Y cuando entonces nosotros, unidos en amor, trabajando con Cristo, de la mano del Creador y de su Santo Espíritu, revestidos de valor, llevemos el mensaje, llevemos la esperanza, le hablemos del Dios de amor, dice que entonces habrán frutos que llegarán hacia el reino de los cielos por las obras de la fe impulsada por el Espíritu que tú y yo hicimos. Que hoy ese sea mi bendición para ti, que estas palabras se puedan cumplir y que tú no te rindas nunca en este proceso. Que recuerde que el Dios de amor te dará la victoria, nos dará la victoria, y al final dice que nosotros moraremos con la vida eterna, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, en un mundo nuevo, sin coronavirus, sin muertes, sin lloro, sin sol, porque Dios estará cubriendo todo eso. Vamos a orar en esta hora. Dios y Padre, oramos por las peticiones que se han elevado en este momento, por los lugares donde se necesita, donde ellos te necesitan, por los lugares donde hay construcciones, donde hay gente fieles en los días de las ofrendas, lugares donde hay mucho temor, mucho miedo por cómo esto se está desarrollando. Dios, manifiéstate y da un ápice de tu gracia y tu misericordia, en especial sobre nuestra iglesia en esta hora, que puedan servir para muchas cosas y que sean de bendición, como entes de ti, como tus hijos, como nuestros instrumentos, como tus instrumentos. Pues te pedimos que nos llenes, nos capacites y nos nutras y nos prepares para toda buena obra. Que esta sea nuestra bendición al orar en esta hora y que la recibamos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.